Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de justicia y venganza, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Y déjame un comentario al final, diciéndome tu opinión. El martillo que lo cambió todo. El golpe del martillo fue como un puñetazo físico, pero Valeria Santos no se inmutó. En el teatro estéril y despiadado del Tribunal de Familia de Madrid, ella era la actriz principal de una tragedia, y su única línea era el silencio. Su exmarido, el carismático tiburón de las finanzas, Julián Castro, sonreía de forma complaciente mientras la jueza leía el veredicto, despojándola de todo. Los susurros en la galería la pintaban como una tonta, una mujer tan rota que ni siquiera podía hablar por sí misma. Pero lo que ellos veían como debilidad era una estrategia calculada y devastadora. No sabían que su silencio era un escudo que protegía un secreto tan monumental que estaba a punto de destrozar el mundo de todos los que la habían perjudicado. Porque 5 días después, un simple comunicado de prensa convertiría esos susurros en jadeos de asombro. La exesposa silenciosa y derrotada estaba a punto de ser presentada al mundo con un nombre diferente. La única heredera de la multimillonaria fortuna de los Montenegro. Esta es la historia de cómo el momento más silencioso de una mujer se convirtió en su victoria más ruidosa. El tribunal era una sinfonía de crueldades silenciosas. El chirrido del zapato de cuero de un abogado, el susurro de los papeles que detallaban el desmembramiento de una vida, el casi inaudible suspiro de la jueza. Para Valeria, sin embargo, el sonido más fuerte era el confiado y rítmico golpeteo del bolígrafo de Julián Castro contra su impecable bloc de notas. Tac, 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 un metrónomo que descontaba los últimos segundos de su antigua vida. Julián se sentó frente a ella, un retrato de la victoria sin esfuerzo. Su traje, una creación de diseñador, probablemente costaba más que la pensión que él luchaba tan vehementemente por no pagar. A su lado, su abogado, Marcos Solís, un hombre con la sonrisa de un depredador, barajaba sus documentos con el aire engreído de un maestro de ajedrez que tiene a su oponente en jaque mate. «Señora Santos», dijo la jueza Morales, con un tono de cansada impaciencia que se había estado acumulando toda la mañana. El tribunal le ha hecho una pregunta directa. El abogado del señor Castro ha presentado pruebas que sugieren que usted gestionó indebidamente los activos conyugales, lo que llevó al fracaso de su galería de arte. ¿Tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Valeria levantó la vista. Sus ojos, del color de un mar tormentoso, se encontraron con los de la jueza por un momento fugaz. No vio malicia, sino frustración. Era una mujer que solo quería despejar su agenda para pasar a la siguiente familia rota. La mirada de Valeria se desvió hacia Julián. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, con un destello de anticipación en los ojos. Quería que ella luchara, quería que llorara, que gritara, que lo negara todo con la pasión frenética y caótica que siempre había despreciado en ella. Quería un espectáculo. Ella no le dio nada. Su propio abogado, un defensor de oficio amable, pero abrumado llamado Pablo Ruiz, le dio un suave codazo por debajo de la mesa. «Valeria, por favor», susurró con voz de súplica. «Di algo, lo que sea. Háblales de las cuentas de las que te bloqueó el acceso. Diles cómo desvió los fondos». Las manos de Valeria permanecieron perfectamente quietas en su regazo. Le había contado a Pablo la historia completa, pero con una instrucción crucial. Él debía presentar los hechos clínicamente, pero ella no testificaría.
no sería interrogada, no se involucraría. Pablo pensó que era una estrategia nacida del trauma, una retirada psicológica. No podía estar más equivocado. Era la jugada más agresiva y calculada de su vida. Marcos Solís se puso de pie, su voz retumbando con practicada teatralidad. Señoría, el silencio de la demandada dice mucho. Es el silencio de la culpabilidad. Durante 2 años, mi cliente, el señor Castro, invirtió su dinero en lo que creía que era el sueño de su esposa, un sueño que se convirtió en una pesadilla financiera debido a su, llamémoslo, temperamento artístico en lo que respecta a las finanzas. Él no pide una retribución, simplemente pide una ruptura limpia y que el tribunal reconozca que no debe ser penalizado, aún más pagando una pensión a la misma persona responsable de una pérdida financiera tan significativa. Era una magistral tergiversación de la verdad. La galería había sido idea de Julián, un proyecto de vanidad para su esposa artista que podía presumir ante sus amigos. Él la había subfinanciado desde el principio, y luego, cuando conoció a su nueva novia más joven y maleable, Sofía, sistemáticamente desvió dinero de las cuentas comerciales de la galería a sus propias propiedades privadas, ahogándola en liquidez y creando el mismo fracaso que ahora le achacaba a Valeria. No solo le había roto el corazón, sino que había intentado romper su espíritu, reescribir la historia para que ella no fuera solo la esposa abandonada, sino la incompetente. Señora Santos, repitió la jueza, su tono endurecido, esta es su última oportunidad para dirigirse al tribunal con respecto a la solicitud de pensión alimenticia y la división de los activos restantes. Su silencio será tomado como aquiescencia. Valeria sintió el peso de cada mirada en la habitación, las miradas de lástima de extraños, la mueca triunfante de Julián, la mirada preocupada de Pablo. Este era el momento de su humillación pública. Ella había entrado en este matrimonio con una prometedora carrera como curadora de arte y una pequeña pero significativa herencia de su abuela. Se marchaba sin nada más que una maleta de ropa y una montaña de deudas que Julián había ingeniado hábilmente para que estuvieran a su nombre. El tribunal estaba a punto de formalizarlo. Tomó una respiración lenta y deliberada. Miró directamente a Julián, sosteniendo su mirada. Un destello de confusión cruzó su rostro. Él esperaba lágrimas, un temblor en el labio. Solo vio una serenidad inquietante. Hizo un pequeño, casi imperceptible, movimiento de cabeza a su abogado. Pablo Ruiz se desplomó en su silla, derrotado. Mi cliente no tiene ninguna declaración, señoría. El martillo cayó. A la luz de las pruebas presentadas y la negativa de la demandada a impugnar las reclamaciones, declaró la jueza Morales. El tribunal falla a favor del demandante, el señor Castro. La solicitud de manutención conyugal es denegada. Todas las deudas comerciales pendientes asociadas con la Galería Santos se asignan a la señora Santos. El ático conyugal y su contenido se otorgan al señor Castro. Este matrimonio queda disuelto. El sonido resonó, finalizando su anulación. Julián Castro sutilmente bombeó su puño debajo de la mesa. Marcos Solís le dio una palmada en el hombro. Valeria se levantó, sus movimientos medidos y tranquilos. Mientras se giraba para salir del tribunal, pudo oír a Sofía, que había estado sentada en la fila de atrás, susurrar emocionada a una amiga. «Está libre. Por fin se acabó. Podemos ir a Sierra Nevada la semana que viene». Valeria no miró hacia atrás. Caminó por las filas de bancos, con la espalda recta y la cabeza en alto.
Sintió el aguijón de su juicio como miles de pequeñas agujas. Pero debajo, una certeza fría y dura comenzaba a formarse. Ellos creían que habían presenciado un final. No tenían idea de que acababan de presenciar un comienzo. Salió a la brumosa tarde madrileña, una mujer sin nada a su nombre. Y por primera vez en años, se sintió total, completa y peligrosamente libre. ¿Te ha sorprendido el silencio de Valeria en el tribunal? ¿Crees que fue una jugada maestra o un riesgo enorme? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Un encuentro que lo cambió todo. 2 años antes, Valeria había dejado a Julián. No fue un dramático asunto de romper platos. Fue una tranquila partida un martes por la mañana, mientras él estaba en una reunión de la Junta. Había empacado una sola maleta, dejando atrás el vasto ático en el barrio de Salamanca, que se había convertido en una jaula dorada. Sus paredes blancas minimalistas, un recordatorio constante del color que se había borrado de su propia vida. Los primeros meses fueron un borrón de trabajos temporales y café barato. Trabajó como camarera, paseadora de perros y verificadora de datos independiente para una revista académica. La humillación era una compañera constante, pero era más aguda y más honesta que la velada condescendencia que había soportado en su matrimonio. Julián había amado la idea de ella, la brillante y culta historiadora del arte que quedaba bien en su brazo en eventos de caridad. Había desmantelado sistemáticamente la realidad de ella, criticando su investigación, burlándose de sus proyectos personales y convenciéndola lentamente de que sus ambiciones eran fantasías infantiles. Fue durante este período, mientras trabajaba en una pequeña cafetería en el barrio de Malasaña llamada El Rincón del Café, que conoció a Alfonso. Él no era Alfonso entonces. Era solo el señor Gómez, un anciano que venía todas las tardes precisamente a las 15 mozulas. Era alto y encorvado, con una mata de pelo blanco indomable y unos ojos de un azul sorprendentemente brillante. Vestía pantalones de pana desgastados y chaquetas de tweed que olían débilmente a libros viejos y té Earl Grey. Siempre pedía lo mismo: café solo, un sobre de azúcar y un asiento junto a la ventana, donde leía gruesos libros encuadernados en cuero y miraba la bulliciosa calle. La mayoría del personal lo ignoraba, viéndolo como solo otra pieza del mobiliario de la cafetería. Pero Valeria, con su ojo de curadora para los detalles, notó cosas: la calidad de sus zapatos de cuero desgastados, la tranquila autoridad con la que se comportaba, incluso cuando estaba perdido en sus pensamientos, la forma en que trataba a todos, desde el ayudante de camarero hasta el gerente, con el mismo nivel de respeto. Su amistad comenzó con un libro. Él estaba leyendo una primera edición de la Odisea de Homero en griego original. «Un viaje difícil a casa», dijo Valeria en voz baja mientras le rellenaba el café. Él levantó la vista. Sus ojos brillantes se enfocaron en ella por primera vez. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, arrugando las comisuras de sus ojos. «En efecto», respondió, su voz un murmullo bajo y agradable. «Pero los monstruos a menudo son menos temibles que los recuerdos de los que uno huye». A partir de ese día, hablaron. Sus conversaciones nunca fueron sobre lo mundano. Hablaban del uso del lapislázuli en las pinturas del Renacimiento, de la autoría de las últimas obras de Shakespeare, del genio silencioso de Emily Dickinson, de la caída de Constantinopla. En el señor Gómez, Valeria encontró un par intelectual, una mente tan curiosa y hambrienta como la suya. Él nunca preguntó sobre su pasado, sobre por qué una mujer que podía debatir los méritos del claroscuro de Caravaggio estaba limpiando mesas pegajosas para ganarse la vida.
Simplemente la aceptó tal como era en ese momento. La escuchó. Cuando hablaba de arte, la pasión que creía que Julián había extinguido volvía a encenderse. Describió la sensación de estar frente a un Rothko, el tirón sublime y aterrador de sus colores. Habló de la historia secreta de los objetos, de las historias incrustadas en una silla tallada a mano o en un trozo de vidrio romano. «No solo ves las cosas, Valeria», le dijo una tarde, con la mirada pensativa. «Entiendes su alma». Fue una validación profunda, una sola frase que comenzó a sanar grietas dentro de ella que pensaba que eran permanentes. Él también compartió partes de sí mismo, pero siempre de manera oblicua y alegórica. Habló de construir un imperio de negocios, como si fuera un gran y complejo tapiz, lleno de hilos brillantes y nudos oscuros y feos. Lamentó la soledad de la vista desde la cima de una montaña, la forma en que el aire se enrarecía y el mundo de abajo se volvía abstracto y distante. Habló de una familia perdida por la ambición y el tiempo, de arrepentimientos que se habían asentado profundamente en sus huesos. Un día, mientras una fría lluvia de otoño golpeaba la ventana de la cafetería, parecía particularmente melancólico. «Dime, Valeria», dijo, revolviendo su café, «si te dieran un gran poder y una inmensa capacidad para dar forma al mundo, ¿qué harías con ellos?» Valeria pensó por un momento, limpiando una gota de agua de la mesa. «No creo que intentaría dar forma al mundo», respondió honestamente. «Es demasiado grande, demasiado terco. Creo que intentaría proteger las cosas pequeñas y hermosas que el mundo trata de aplastar. El talento de un joven artista, una pieza olvidada de la historia, un lugar tranquilo para que la gente piense. Supongo que construiría un santuario, no un imperio». El señor Gómez la miró durante mucho tiempo, con sus ojos azules escudriñando su rostro. Luego asintió lentamente. «Un santuario», repitió suavemente. «Sí, creo que lo harías». No mucho después, el señor Gómez dejó de ir a la cafetería. La calma de las 3 de la tarde se sintió vacía, la silla junto a la ventana dolorosamente desocupada. Valeria preguntó en los hospitales y centros comunitarios cercanos, pero nadie había oído hablar de un señor Gómez. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido, dejándola con un renovado sentido de su propio valor y una profunda y desconcertante sensación de pérdida. No tenía idea de que su tranquila amistad intelectual, en una mugrienta cafetería, era la relación más importante de su vida. No sabía que el señor Gómez, el anciano solitario de ojos amables, era Alfonso Montenegro, el legendario y recluso titán de la industria, un hombre tan reservado que existían menos de una docena de fotografías suyas conocidas. Y ciertamente no sabía que en sus últimos meses luchando contra una enfermedad silenciosa, había encontrado en ella lo único que sus miles de millones nunca podrían comprar: una conexión humana genuina, sin mancha por la codicia o la expectativa. Él la había estado probando, observándola, y ella había pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba haciendo. El secreto al descubierto. Los 5 días que siguieron al divorcio fueron un descenso a un limbo gris y sin rasgos. Valeria se mudó a un pequeño apartamento sin ascensor, en una parte no tan elegante del barrio de Lavapiés, el tipo de lugar donde el silbido del radiador era el único compañero constante. El fallo del tribunal era un peso tangible, una declaración legal de su inutilidad. Julián se había asegurado de ello. Le había enviado un mensaje de texto una vez el día después del veredicto. «Espero que disfrutes de tu nueva vida. No vuelvas arrastrándote cuando no puedas pagar tus cuentas».
Ella lo eliminó sin responder. Pasó sus días enviando currículums para cualquier puesto relacionado con el arte o la historia, sin importar cuán humilde fuera. Las respuestas eran escasas y desalentadoras. El fracaso de su galería, ahora un asunto de dominio público gracias a los procedimientos de divorcio, era una mancha negra en su nombre. En el mundo del arte, donde la reputación lo era todo, ella era radioactiva. El quinto día, una fresca mañana de viernes, llegó una carta. No fue metida en su buzón, con el correo basura y las facturas habituales. Fue entregada por un mensajero, un hombre de aspecto severo, con un uniforme impecable que requirió su firma. El sobre era grueso, hecho de papel de color crema. La dirección del remitente estaba en relieve, con una tipografía elegante y severa. Martínez y Soto, SLP, Torre de los Cielos, calle 57, Madrid. El corazón de Valeria se detuvo. Martínez y Soto. Conocía el nombre. Todo el mundo conocía el nombre. No eran solo abogados, eran hacedores de reyes y constructores de dinastías, la firma que manejaba los patrimonios de las familias más ricas y poderosas del mundo. Inmediatamente asumió que era un error. O peor, que Julián, en algún acto final de crueldad, había enviado a su propio equipo legal de alto poder para vengarse por algún desaire imaginado o una deuda pendiente que él había fabricado. Con manos temblorosas, abrió el sobre. La carta en el interior era breve y formal. Estimada señora Santos, esta carta es para solicitar su presencia en nuestras oficinas el lunes, 22 de septiembre, a las 10:00. La reunión concierne a un asunto de suma importancia relacionado con el patrimonio de un cliente recientemente fallecido. Su asistencia puntual es esencial. Por favor, pregunte por Elena Martínez a su llegada. Atentamente, Elena Martínez, socia principal. Martínez y Soto, SLP, el patrimonio de un cliente fallecido. Se devanó los sesos tratando de pensar en algún pariente o conocido lejano que pudiera ser representado por una firma así. No había nadie. Los Santos eran una modesta familia de académicos. Su madre había muerto. Su padre estaba distanciado. Tenía que ser un error. Pasó el fin de semana en un estado de ansiosa confusión. Buscó a Elena Martínez en Google y encontró una foto de una mujer formidable de unos 60 años, con el pelo plateado cortado en un bob severo y una expresión que sugería que no toleraba a los tontos de buena gana. Era legendaria en el mundo del derecho sucesorio, conocida por su discreción y su voluntad de hierro. El lunes por la mañana, Valeria se paró frente a la Torre de los Cielos, un reluciente rascacielos negro que parecía perforar las nubes. Era un monumento al poder y la riqueza, a un mundo de distancia de su destartalado piso. Vestida con el único blazer decente que poseía, se sintió como una impostora. El vestíbulo era una caverna de mármol y acero pulido, poblada por personas que se movían con una confianza costosa. Respirando hondo, se acercó al mostrador de recepción. «Estoy aquí para ver a Elena Martínez», dijo, su voz apenas un susurro. «Mi nombre es Valeria Santos». La recepcionista, una rubia de aspecto frío, que se parecía más a una modelo que a una oficinista, revisó su pantalla. Sus cejas perfectamente depiladas se levantaron una fracción de pulgada. «Por supuesto, señora Santos. La señora Martínez la está esperando. Piso 82. El viaje en ascensor fue un ascenso silencioso. Cuando las puertas se abrieron, entró en un área de recepción que se parecía más a un museo de arte moderno. Un enorme cuadro de Picasso colgaba de una pared.
Un momento después, una puerta se abrió y la propia Elena Martínez apareció. Era aún más imponente en persona. Llevaba un traje gris perfectamente adaptado, y sus ojos, agudos e inteligentes, parecieron evaluar a Valeria en un solo vistazo. «Señora Santos, gracias por venir», dijo, su voz nítida y desprovista de calidez. No se ofreció a estrecharle la mano. «Por favor, pase». Valeria la siguió a una oficina en la esquina, con ventanas de piso a techo, que ofrecían una vista impresionante del Parque del Retiro. Toda la ciudad se extendía debajo de ellos. En el gran escritorio de caoba, solo había un único documento grueso encuadernado en cuero. «Por favor, siéntese», dijo la señora Martínez, señalando una de las dos sillas frente a su escritorio. «¿Le ofrezco un poco de agua, café?» «Agua estaría bien, gracias», se las arregló para decir Valeria, con la garganta seca. Mientras un asistente traía en silencio un vaso de agua, la señora Martínez se sentó y colocó sus manos sobre el documento. Fijó su mirada en Valeria, con su expresión ilegible. «Señora Santos», comenzó, yendo directamente al grano. «Yo era la abogada personal de un hombre llamado Alfonso Montenegro. No sé si está familiarizada con el nombre». Valeria negó con la cabeza. «No, no lo creo». El nombre le sonaba vagamente, tal vez de alguna revista de negocios que Julián solía dejar por ahí, pero no significaba nada para ella personalmente. «El señor Montenegro era un hombre intensamente reservado», continuó la señora Martínez. «Falleció hace 2 semanas después de una larga enfermedad. No tenía parientes vivos. Durante los últimos 40 años he sido la única albacea de su patrimonio y su testamento». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación silenciosa. Valeria sintió una creciente sensación de dislocación surrealista. ¿Qué podría tener que ver esto con ella? «El testamento del señor Montenegro era poco convencional», continuó la señora Martínez, con su tono clínico. «Pasó el último año de su vida finalizando sus términos. Es mi deber informarle de su contenido». Abrió la carpeta de cuero. El documento es extenso, detallando la disposición de varios activos, fideicomisos y fundaciones filantrópicas, pero la cláusula principal es bastante simple. Elena Martínez levantó la vista de la página y por primera vez un destello de algo, curiosidad, asombro, cruzó sus estoicas facciones. Dice: «A Valeria Santos, una mujer de bondad e integridad, que vio a un hombre y no a una fortuna. Por la presente le lego todo mi patrimonio restante, sin condición ni calificación. Ella fue un santuario en mis últimos días, y es mi deseo que ahora tenga los medios para construir el suyo propio». La habitación se inclinó. Valeria se agarró a los brazos de su silla para estabilizarse. Su mente era un torbellino de confusión. Valeria Santos. Todo el patrimonio. Santuario. No tenía sentido. Debe haber un error», tartamudeó. «No conozco a nadie llamado Alfonso Montenegro». La señora Martínez metió la mano en un cajón y sacó una simple fotografía enmarcada. La deslizó por el escritorio. Valeria miró hacia abajo y todo el aire salió de sus pulmones. Era él. Más joven, sí, con cabello oscuro y una sonrisa confiada, de pie en la cubierta de un velero. Pero los ojos eran inconfundibles, los ojos azules brillantes, inteligentes y penetrantes. Era el señor Gómez. El silencio en la oficina era absoluto, solo roto por el frenético golpeteo del propio corazón de Valeria. Miró fijamente la fotografía, su mente luchando por conectar las dos identidades: el amable e inofensivo señor Gómez de la cafetería y el misterioso y poderoso Alfonso Montenegro, cuyo nombre ahora estaba
irrevocablemente vinculado al de ella. ¿El señor Gómez? Susurró el nombre, sintiéndose ajeno e inadecuado en su lengua. Un seudónimo que adoptó en sus últimos años, confirmó Elena Martínez, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. Se cansó de los aduladores y los buscadores de fortunas. Quería pasar sus últimos meses experimentando el mundo sin el filtro distorsionador de su riqueza. Encontró su cafetería. La encontró a usted. A Valeria le dio un ataque de mareo. Cada conversación, cada debate sobre arte y filosofía se repitió en su mente, ahora arrojado a una nueva luz cegadora. Su charla sobre imperios y montañas solitarias. Su pregunta sobre qué haría ella con un gran poder. No había sido una charla ociosa. Había sido una entrevista, una prueba final y profunda. ¿Todo su patrimonio?, preguntó, las palabras sonando absurdas. ¿Qué significa eso? La señora Martínez respiró hondo, como si se preparara para lanzar un barco. Significa, señora Santos, que a partir de la certificación legal de su muerte la semana pasada, usted es una de las personas más ricas del mundo. El patrimonio de los Montenegro es una cartera diversificada de activos valorada, después de todos los impuestos y obligaciones, en aproximadamente 9.700 millones de euros. El número era tan vasto, tan astronómico, que no se registró como una suma real de dinero. Era un concepto, una abstracción. Miles de millones. Con M. Incluye, continuó la señora Martínez, pasando una página del testamento, una participación mayoritaria en Montenegro. Consolidated, una firma global de logística y tecnología, una cartera de bienes raíces que incluye este edificio, una hacienda de 4.000 hectáreas en el norte de España, una villa en el lago Como, una casa en Londres y una isla privada en el Caribe, una colección de arte privada considerada una de las mejores del mundo, con obras de Goya, Velázquez y un Vermeer hasta ahora desconocido, y un fondo de capital líquido de más de 2.000 millones de euros. Valeria sintió que se ahogaba. Negó con la cabeza, tratando de aclararla. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? Solo hablábamos. Tomábamos café. Parece que esas conversaciones fueron más significativas para el señor Montenegro de lo que usted puede imaginar, dijo la señora Martínez. Luego sacó un sobre sellado más pequeño de la carpeta. También le dejó esto, una carta personal. Dio instrucciones de que la leyera antes de que se firmara cualquier documento. Con las manos temblando, Valeria tomó el sobre. Era el mismo papel grueso de color crema. Su nombre estaba escrito en el frente con una letra fuerte, elegante y ligeramente temblorosa. Rompió el sello. Mi queridísima Valeria, si estás leyendo esto, mi viaje finalmente ha terminado. Me disculpo por el engaño de mi nombre, pero espero que lo entiendas. En mi vida, construí un imperio de cosas, de acero, código y hormigón. Pero en mi último año, me encontré empobrecido en los aspectos que realmente importan. Estaba rodeado de personas que querían algo de mí, que solo veían una bóveda para ser abierta. Entonces te conocí a ti. Tú, que estabas en medio de tu propia tormenta silenciosa, me ofreciste el simple e invaluable regalo de tu tiempo y tus pensamientos. Nunca pediste nada. Ni siquiera sabías que había algo que pedir. Me hablaste de belleza, de historia, del alma de las cosas. En tu presencia, yo no era Alfonso Montenegro, el magnate. Era solo Gómez, un hombre que escuchaba a una mujer brillante. Me dijiste que construirías un santuario. Te creo. Esta fortuna ha sido una jaula dorada para mí durante demasiado tiempo. En tus manos, espero que se convierta en una llave, una herramienta para proteger las cosas hermosas de las que hablaste, para fomentar el talento que el mundo pasa por alto
y para construir una vida de tu propia elección, libre de las sombras de tu pasado. No dejes que su peso te aplaste. Deja que sea el viento en tus velas. Gracias, mi querida amiga, por el café y por la amabilidad. Tuyo, Alfonso. Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de alegría por el dinero, sino lágrimas de dolor por el amigo, que ahora se daba cuenta de que había perdido, y de una abrumadora gratitud por su asombrosa e incomprensible fe en ella. Él la había visto cuando ella se sentía invisible. La había valorado cuando el mundo y su propio marido la habían declarado sin valor. Finalmente, comprendió su silencio en el tribunal. Fue un acto subconsciente de preservación, un instinto que no había entendido completamente en ese momento. Si hubiera luchado contra Julián, si hubiera discutido por los restos que él le estaba dejando, su situación financiera habría sido objeto de un intenso escrutinio legal. Si la noticia de una posible herencia se hubiera filtrado, Julián y sus abogados habrían descendido como buitres, tratando de retrasar el divorcio para reclamar su futuro. Su silencio había sido una amputación limpia. Ella le había dejado ganar la batalla, cortando sus lazos legales y financieros por completo. Solo unos días antes de que la guerra fuera ganada por una fuerza que él no podría haber imaginado. Miró a Elena Martínez, sus ojos claros ahora, a pesar de las lágrimas. Una nueva determinación se estaba endureciendo dentro de ella. La mujer tímida y rota que había entrado en el tribunal se había ido. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz firme y clara. Una lenta y genuina sonrisa finalmente rompió la fachada profesional de Elena Martínez. «Primero», dijo, empujando un bolígrafo sobre el escritorio, «firma aquí, señora Santos, y luego nos ponemos a trabajar». La venganza es silenciosa. El anuncio no fue un titular, fue un terremoto. Martínez y Soto, S.L.P., una firma conocida por su silencio monástico, emitió un escueto comunicado de prensa de 2 párrafos. Fue una clase magistral de bombas discretas. Anunciaba el fallecimiento de su cliente, el recluso Alfonso Montenegro, y la ejecución de su testamento final, que nombraba a una tal señora Valeria Santos como su única heredera incondicional. El mundo financiero se volvió frenético. ¿Quién era Valeria Santos? El nombre era desconocido. Los periodistas se apresuraron, buscando en los registros públicos. En cuestión de horas, lo encontraron. Una reciente solicitud de divorcio en el Tribunal de Familia de Madrid, Santos versus Castro. Los detalles eran salaces, hasta ahora, totalmente insignificantes. Una propietaria de una galería de arte fracasada. Una humillante derrota legal. Una mujer despojada de sus activos y a la que se le denegó la pensión alimenticia hace poco más de una semana. La narrativa cambió a una velocidad vertiginosa. Forbes, la heredera silenciosa. Cómo una divorciada en apuros heredó los miles de millones de Montenegro. The Wall Street Journal, la sucesora sorpresa de Montenegro. La herencia de Santos envía ondas de choque a través de Consolidated. Vanity Fair, la venganza definitiva. Julián Castro se divorció de su esposa, días antes de que se convirtiera en multimillonaria. Julián Castro estaba en una cena de celebración con Sofía en el restaurante Diver XO, cuando su teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Ignoró las primeras llamadas, molesto por la interrupción. Pero luego su teléfono, el teléfono de Sofía y los teléfonos de las mesas circundantes comenzaron a encenderse. Un bajo murmullo se extendió por el restaurante. «Julián», dijo la voz de Marcos Solís, presa del pánico,
cuando finalmente contestó. ¿Has visto las noticias? Estoy cenando, Marcos. ¿Qué pasa?, espetó Julián. Es Valeria. Tienes que encender la televisión o mirar tu teléfono. Ahora mismo. Julián abrió una aplicación de noticias. Lo primero que vio fue una foto de Valeria. Una toma espontánea de ella saliendo del juzgado. Su expresión serena e ilegible. Junto a ella había una foto antigua de archivo de un hombre que reconoció vagamente como el mítico Alfonso Montenegro. El titular flotó ante sus ojos. Dejó caer su teléfono. Cayó sobre su plato, esparciendo microvegetales y espuma de trufa. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Sofía, molesta. ¿Te has puesto pálido? Julián no podía hablar. Los números, los titulares, la pura imposibilidad de todo se estrellaron contra él. 9.7 mil millones de euros, pensó en el tribunal. Su silencio, su irritante y plácida calma. No había sido una derrota. Había sido control. Ella lo había sabido. Tenía que haberlo sabido. Se había sentado allí y le había dejado humillarla públicamente. Le había dejado tomarlo todo, sabiendo que tenía un reino multimillonario esperándola. Él no había ganado. Él había sido manipulado. Se había convertido en un tonto cósmico. Un sonido ahogado escapó de sus labios, una mezcla de risa y sollozo. Empezó a temblar, luego estalló en una furiosa masticación. «No, no, no es posible. Ella no es nada. Es una artista fracasada». Todo el restaurante ahora lo miraba fijamente. Sofía, mortificada, trató de calmarlo. «Julián, para. Estás montando un numerito». Pero Julián estaba más allá de la razón. Empujó su silla hacia atrás, casi derribando a un camarero, y salió del restaurante. Su mente un infierno de avaricia, furia y arrepentimiento que le destrozaba el alma. Su primera llamada a Valeria fue a un número desconectado. Ella ya lo había cambiado. Luego llamó a su antiguo abogado, Pablo Ruiz. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Castro?», preguntó Pablo, con una nueva confianza en su voz. «Esta herencia es propiedad conyugal. Estábamos casados cuando conoció a este hombre. Tengo derecho a la mitad», gritó Julián por teléfono. Pablo Ruiz se rió, una risa tranquila y satisfecha. «No creo que entienda cómo funciona esto, Julián. Primero, la herencia fue legalmente conferida después de que la disolución de su matrimonio fuera finalizada por el martillo de un juez. El momento es, como dicen, impecable. Segundo, la herencia se considera casi universalmente propiedad separada, no conyugal. No tiene nada que defender. Usted se aseguró de que la ruptura fuera limpia. Bueno, ahora lo es. Que tenga una buena vida». La línea se cortó. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La junta de la firma de capital privado de Julián, asustada por la humillación pública y la repentina inestabilidad de su socio estrella, convocó una reunión de emergencia. Los susurros comenzaron a decir que Montenegro, Consolidated, ahora bajo una nueva e impredecible propiedad, podría retirar sus fondos de pensión masivos de su gestión. Julián, de repente, era tóxico. Sofía, viendo su futuro de viajes a Sierra Nevada y bolsos de diseñador evaporarse, y viendo al hombre que creía un ganador revelado como un perdedor colosal, hizo sus maletas. Dejó una nota corta y fría en el mostrador de mármol del apartamento que él había ganado en el divorcio. Julián se quedó solo en el vasto y vacío ático, un lugar que ahora se sentía como un monumento a su propia estupidez. Había luchado con uñas y dientes por este apartamento, por los cuadros en la pared, por los últimos restos de sus activos compartidos.
Se había regodeado al ganar unos pocos millones de euros en propiedades de Valeria, y al hacerlo, había perdido su derecho a miles de millones. Fue un error de cálculo de proporciones tan épicas que lo perseguiría por el resto de sus días. Mientras el mundo de Julián implosionaba, el de Valeria se expandía a un ritmo exponencial. La primera semana fue un torbellino de reuniones en la oficina del piso 82, en la Torre de los Cielos, a la que ahora sabía que se referían como el búnker. Fue presentada a un equipo pequeño y ferozmente leal que había gestionado el imperio de Alfonso durante décadas. Un director financiero de cabello plateado que podía explicar derivados financieros complejos con la paciencia de un maestro de jardín de infancia, un jefe de operaciones agudo y Elena Martínez, que era su guía constante, su Virgilio en este nuevo y deslumbrante infierno de riqueza. No la trataron como una intrusa ignorante. La trataron como a una reina cuya coronación había sido largamente esperada. Le explicaron que Alfonso los había estado preparando para esto, diciéndoles que su sucesora sería poco convencional, pero que tendría una claridad moral que la compañía necesitaba desesperadamente. La transformación comenzó en el interior. El miedo y la duda que Julián había cultivado tan cuidadosamente en ella durante años comenzaron a marchitarse bajo la luz de esta nueva responsabilidad. Descubrió que las habilidades que había perfeccionado como curadora, un ojo agudo para los detalles, profundas habilidades de investigación, una comprensión del valor a largo plazo sobre las tendencias a corto plazo y la capacidad de ver la historia detrás del objeto, eran directamente aplicables a la dirección de un imperio. Ella no era una tiburón de las finanzas, pero entendía el valor de una manera que Julián nunca podría. La transformación externa siguió. Elena Martínez concertó una consulta privada con un estilista. Valeria no quería convertirse en una caricatura de una mujer rica. Rechazó las marcas llamativas y optó por piezas elegantes y discretas de diseñadores que transmitían una confianza tranquila, no un estatus ruidoso. Se cortó el cabello en un estilo chic a la altura de los hombros que enmarcaba su rostro y resaltaba la inteligencia en sus ojos tormentosos. Cuando se miró en el espejo, no vio a la esposa abandonada de Julián, sino a la mujer que Alfonso Montenegro había visto todo el tiempo. Su primera decisión importante sorprendió a la Junta de Montenegro Consolidated, una de las divisiones más rentables pero controvertidas de la compañía. Estaba en prisiones privadas. Era una parte heredada del negocio de la que Alfonso se había arrepentido, pero que nunca había desenredado. En su primera reunión de la Junta, Valeria, con Elena a su lado, anunció su intención de desinvertir por completo de la división, redirigiendo el capital a una nueva fundación para las artes y la educación. Hubo jadeos. El director financiero presentó tranquilamente cifras que mostraban las decenas de millones en ganancias anuales que sacrificarían. Hay algunas cosas cuyo valor no se puede medir en márgenes de beneficio, declaró Valeria con voz tranquila y firme. El nombre de Montenegro ya no estará vinculado al encarcelamiento de seres humanos con fines de lucro. Esto no es negociable. La Junta, ante la inquebrantable determinación de su nueva accionista del 100%, no tuvo más remedio que cumplir. La noticia de la desinversión fue noticia nuevamente, esta vez, retratando a Valeria no como una heredera afortunada, sino como una líder audaz y ética. Un fin de semana, Elena la llevó a ver la hacienda de los Montenegro, llamada Hacienda El Rocío. No era una mansión ostentosa, sino una casa de piedra elegante y extensa, anidada entre colinas y árboles antiguos, con vistas a un vasto y reluciente lago. En el interior
era un santuario de libros y arte. La legendaria colección privada no se exhibía de forma ostentosa, sino que se colgaba y se colocaba con el amor de una curadora, como si las piezas formaran parte de una conversación entre sí. Caminó por los pasillos, pasando la mano por los lomos de libros de 1000 años en la biblioteca. Se paró frente al Vermeer secreto, una pequeña y luminosa pintura de una mujer leyendo una carta junto a una ventana, y sintió una profunda conexión con Alfonso. Él había comprado estas cosas no por estatus, sino porque realmente las amaba. En un pequeño estudio con vistas al lago, encontró su escritorio exactamente como él lo había dejado. Sobre él, había una sola copia desgastada de la Odisea en griego. Escondida en el interior, había una flor prensada de color violeta desvanecido. Valeria supo entonces que estaba en casa. Esto no era una jaula, era el santuario del que había hablado en la cafetería. Ahora era suyo para proteger y para compartir. Decidió que esta sería la sede de su nueva fundación, un lugar donde artistas y académicos pudieran venir para residencias libres de las presiones financieras del mundo, un lugar para fomentar las cosas pequeñas y hermosas. La reina del santuario. 3 meses después de la lectura del testamento, Julián Castro finalmente logró concertar una reunión. Tuvo que pasar por 3 capas de abogados, y la reunión no se le concedió en la casa u oficina de Valeria, sino en una sala de conferencias neutral y estéril en Martínez y Soto. El hombre que entró era un fantasma. Sus trajes a medida habían desaparecido, reemplazados por un blazer de grandes almacenes. Había perdido peso, y su característico andar confiado había sido reemplazado por una energía nerviosa y desesperada. Su firma de capital privado lo había obligado a irse. Sus amigos lo habían abandonado y se estaba ahogando en honorarios legales de media docena de demandas presentadas por inversores que lo habían seguido a la ruina. Valeria se sentó a la cabecera de la mesa larga, flanqueada por Elena Martínez. Era la imagen de la compostura y el poder. Ya no se parecía a la mujer de la que se había divorciado. Se parecía a la mujer que era dueña del edificio en el que estaban. «Valeria», comenzó, con voz ronca. «Yo quería hablar contigo, a solas». «La señora Martínez se queda», dijo Valeria, sin dejar lugar a la discusión. «¿Qué quieres, Julián?» Él comenzó una súplica divagante y patética. Habló de su historia compartida, de los buenos momentos, olvidando convenientemente los años de abuso emocional. Intentó argumentar que su visión de negocios la había inspirado, que él era indirectamente responsable de su buena fortuna. Finalmente, llegó al punto. «Estoy arruinado, Valeria», dijo, con la voz quebrándose. «Todo se ha ido. Te pido, no, te ruego, por un acuerdo, un pequeño porcentaje, el 1%, solo lo suficiente para empezar de nuevo, por los viejos tiempos». Valeria escuchó sin expresión. Cuando terminó, un largo silencio llenó la habitación. Julián la miró expectante, un destello de esperanza en sus ojos huecos. Todavía creía, a un nivel fundamental, que ella era la misma mujer de corazón blando que podía manipular fácilmente. «No», dijo Valeria. La única palabra no fue pronunciada con ira u odio. Fue pronunciada con la finalidad de un capítulo que se cierra. Era una simple declaración de hecho. «Pero, ¿por qué?», tartamudeó. «Después de todo lo que tuvimos». Valeria finalmente lo miró de verdad. No sintió ningún deseo de venganza, ninguna satisfacción en su caída. Todo lo que sintió fue una profunda y cansada lástima por este hombre pequeño y codicioso. «¿Sabes?»,
Durante años me dijiste que mi mayor debilidad era que era demasiado sentimental, dijo con voz uniforme y tranquila. Me dijiste que vivía en un mundo de fantasía de arte e historia y que no entendía cómo funcionaba el mundo real, cómo se creaba y se tomaba el valor. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero te equivocaste. Mi debilidad no era el sentimentalismo. Eras tú. Y tu mayor debilidad, Julián, es que solo puedes ver el precio de las cosas, pero nunca su valor. Viste nuestro matrimonio como una transacción. Viste nuestro divorcio como una adquisición hostil. Ves esta herencia como un precio de acciones que te perdiste. Se levantó, la reunión claramente terminada. Alfonso Montenegro no me dejó su dinero, me dejó su confianza. Él valoró mi carácter cuando tú me dijiste que no tenía ninguno. Él valoró mi pasión cuando tú la llamaste un pasatiempo. El dinero es solo una herramienta. Es el subproducto de una vida vivida con integridad, algo que tú nunca entenderás. Caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Pediste el 1% por los viejos tiempos, dijo, mirándolo por última vez. Pero el veredicto final en nuestro divorcio, el que tanto celebraste, declaró que nuestros viejos tiempos no valían absolutamente nada. El tribunal ya ha decidido lo que se me debe a mí, y yo soy una mujer que respeta la letra de la ley. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Julián Castro solo en la vasta y vacía mesa. Un multimillonario en espíritu, un mendigo en la realidad, para siempre perseguido por la fortuna que tiró por la borda y la mujer que nunca vio de verdad. Valeria, mientras tanto, salió al sol brillante de la tarde, su futuro tan amplio e ilimitado como el cielo. El empujo de invierno que siguió fue una estación de tranquila construcción, no con ladrillo y cemento, sino con un propósito. Valeria eligió hacer de la hacienda El Rocío su hogar y el corazón de sus nuevas operaciones. La vasta biblioteca forrada de libros, que una vez fue el refugio solitario de Alfonso, era ahora el centro neurálgico de la recién establecida Fundación Montenegro. El mundo, al enterarse de su existencia, ahora abría un camino hacia su puerta. Diariamente llegaban sacos de correo, solicitudes, propuestas y súplicas de todos los rincones del mundo. Eran un testimonio del hambre cruda y desesperada del mundo. Un científico que necesitaba fondos para la investigación climática. Una aldea en Perú que buscaba un pozo de agua potable. Un músico que había perdido su violonchelo. Pero mezclado con los gritos genuinos de ayuda, estaba el ruido del oportunismo. Cartas de autoproclamados inventores. Primos lejanos con dudosas tablas genealógicas y gurús de la inversión que prometían duplicar su fortuna. Valeria aprendió rápidamente que su mayor desafío no era la gestión del dinero, sino la administración de la confianza. Su vida pasada le había dado una habilidad dolorosa, pero invaluable: la capacidad de discernir lo auténtico de lo performativo. El mundo de Julián se había construido sobre esto último, y ella había aprendido su lenguaje íntimamente. Se sentó junto a la gran chimenea una tarde nevada, con una pila de propuestas en la mesa antigua a su lado, con Elena Martínez, que ahora se desempeñaba como presidenta de la fundación. La apreciación del capital en la cartera de tecnología está superando los pronósticos en un 12%, dijo Elena, revisando una hoja de cálculo en su tableta. Si reinvertimos, podríamos agregar otros 1.000 millones a la dotación en 3 años. Valeria miró por la ventana, observando los copos de nieve pesados y silenciosos que cubrían los antiguos robles.
Alfonso no pasó su último año buscando un heredero solo para hacerse más rico, Elena. Quería que yo construyera santuarios. Un objetivo noble, concedió Elena, con un tono práctico. Pero un santuario necesita paredes fuertes. La dotación lo proporciona. Lo sé, dijo Valeria, volviéndose hacia ella. Pero es hora de abrir las puertas, aunque sea solo un poco. Quiero empezar el programa de becas Montenegro aquí en el Rocío. La idea era simple, pero radical. Cada año seleccionarían a un pequeño número de creadores brillantes pero con dificultades, artistas, escritores, compositores, pensadores, y les darían una residencia de un año en la hacienda. Serían alojados en las casas de huéspedes bellamente renovadas. Se les daría un espacio de estudio privado y, lo más importante, un generoso estipendio que los liberaría de toda preocupación financiera. La única condición era que no había condiciones. No había ninguna exposición de galería requerida al final, ninguna demanda de un manuscrito terminado, ninguna expectativa de un producto comercial. El objetivo era darles lo que un creador más necesita, y rara vez se le concede: libertad absoluta y sin ataduras. Elena, siempre pragmática, levantó una ceja. Sin entregas, la Junta podría considerarlo ineficiente. Que lo hagan, respondió Valeria con una pequeña sonrisa. Julián me enseñó todo lo que necesito saber sobre la eficiencia. A menudo conduce a una vida bellamente organizada sin alma. Esto no es una inversión en un producto, es una inversión en una persona. La primera becada de Montenegro fue una joven pintora del barrio de Chueca llamada Sofía Morales. Valeria había descubierto su trabajo en una pequeña galería en apuros en Lavapiés. Los lienzos de Sofía eran enormes, caóticos y asombrosamente vivos. Pintaba con una energía cruda y visceral, representando escenas de la vida urbana, con el peso emocional de las pinturas de historia clásicas. Valeria vio en ella un fuego y un talento que el mundo estaba a punto de extinguir. El dueño de la galería le dijo que Sofía trabajaba en 2 bares para poder pagar su pequeño estudio y a menudo tenía que elegir entre comprar pintura o comprar comida. En lugar de enviar una carta formal, Valeria condujo a la ciudad y fue a la dirección del estudio ella misma. Era un desván pequeño y frío sobre una tienda de neumáticos. El olor a trementina y aceite de linaza era abrumador. Sofía, una joven con las manos manchadas de pintura y ojos cautelosos e inteligentes, se mostró abiertamente sospechosa cuando Valeria se presentó. «Sé quién es usted», dijo Sofía, cruzando los brazos. No parecía impresionada. «Leí los periódicos. ¿Y esto qué es? ¿La heredera multimillonaria se está dando una vuelta por un día? ¿Quiere comprar un cuadro para sentirse bien?» Valeria no se inmutó ante el cinismo. Lo reconoció como una armadura. «En realidad», dijo, su mirada se desvió hacia un enorme lienzo sin terminar que representaba un vagón de metro lleno de gente, con rostros de una mezcla de agotamiento y desafío. «Estoy aquí porque creo que un talento como el suyo merece ser ruidoso, y el mundo la está obligando a susurrar. Estoy aquí para ofrecerle un megáfono». Le explicó la beca. Sofía escuchó. Su expresión escéptica se derritió lentamente en una de total incredulidad. «¿Un año con un estipendio y no le debo nada al final?», preguntó Sofía, con voz teñida de sospecha. «¿Cuál es el truco? ¿Tengo que cenar con sus amigos ricos y actuar como un mono amaestrado?» «No», dijo Valeria en voz baja. «No hay ningún truco. Lo único que le pido es que honre su don, que trabaje sin miedo durante un año». «¿Por qué?», preguntó Sofía, la única palabra colgando en el aire entre ellas. «¿Por qué yo?». Valeria pensó en el señor Gómez, en sus tranquilas conversaciones en la cafetería.
Pensó en cómo él le había dado un regalo invaluable, sin pedir nada a cambio. Porque un hombre muy sabio una vez me dio un santuario cuando más lo necesitaba, dijo Valeria. No me pidió que se lo devolviera, me pidió que construyera el mío. Esto es yo poniendo la primera piedra. Unas semanas después, Sofía Morales se mudó a un estudio bañado por el sol, en un granero convertido en la Hacienda El Rocío, con vistas al lago congelado. Valeria la observó desde la ventana de la biblioteca en su primer día. Vio a la joven pintora de pie frente a un enorme lienzo en blanco, todo su cuerpo vibrando con una especie de energía nerviosa y alegre. Por primera vez en años, Sofía no estaba pensando en su alquiler, en sus facturas o en su próximo turno. Solo pensaba en el arte. En ese momento, al ver encenderse el sueño de una extraña, Valeria sintió una sensación de profunda y tranquila satisfacción que ninguna ganancia en el mercado de valores o victoria legal podría proporcionarle jamás. La fortuna de miles de millones no era un premio que ella había ganado. Era una responsabilidad que había heredado, y el trabajo de su vida, ahora lo entendía, no era ser la heredera de una vasta fortuna, sino ser la arquitecta de su alma. Un final, con corazón. La historia de Valeria Santos es un poderoso recordatorio de que el mundo a menudo confunde la tranquilidad con la debilidad y el silencio con la derrota. Ella demostró que la integridad es una moneda más valiosa que cualquier acción, y que la bondad puede producir dividendos más allá de los sueños más salvajes de cualquier multimillonario. Su viaje desde un tribunal silencioso hasta la cabeza de un imperio global no se trató del dinero. Se trató de recuperar una voz que le dijeron que no valía la pena escuchar. Nos muestra que a veces la jugada más estratégica es dejar que tus enemigos se derroten a sí mismos, mientras esperas pacientemente por la vida que realmente mereces. ¿Qué te pareció el final de esta historia? ¿Crees que Julián se merecía su destino? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te ha parecido esta historia de justicia poética y fuerza silenciosa tan convincente como a mí, por favor, dale un pulgar arriba a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor. Y asegúrate de suscribirte al canal para más historias de la vida real increíble. No olvides tocar esa campana de notificación para no perderte nunca una actualización. Gracias por escuchar.